La situación en Guanajuato tampoco mejora. Se informó sobre la muerte de 2 policías asesinados en Celaya y son ya, chequen este dato, 41 los policías muertos en ese estado en lo que va solamente de 2023. Estamos a mitad del año, 41 policías muertos en el estado de Guanajuato. En la línea telefónica Nancy Canjura, investigadora de Causa en Común, una organización que, entre otras cosas, ha dado un seguimiento pues muy puntual a la situación de las y los policías en nuestro país. Nancy, me da gusto platicar contigo esta tarde. Hola, muy buenas tardes y un saludo a tu auditorio, Ana Francisca. A ver, pues se da esta nueva noticia y ustedes tienen cifras pues muy recientes del tema de los policías, Nancy. Claro, en lo que va del año tenemos registro de 209 policías asesinados en el país, de los cuales 103 eran municipales, 83 estatales y 21 que pueden ser calificados como federales. Y bueno, en lo que va del sexenio tenemos un registro ya de 2.027 policías asesinados. Los municipales, los más vulnerables, por lo que nos estás diciendo. Así es, hemos estado también llamando la atención sobre el tema en el que vemos que los policías municipales son los que tienen el primer contacto con la ciudadanía, pero también que son asesinados muchas veces en el trayecto de sus domicilios a sus centros de trabajo, en condiciones en donde pareciera que se conoce muy bien sus movimientos, cuáles son las avenidas por las que transitan y dónde son sus domicilios. Uh-huh. ¿De qué estados estamos hablando? Porque supongo que debe haber pues focos rojos, ¿no? Claro, los estados que tienen la mayor incidencia son Guanajuato, Zacatecas y Chihuahua. Pero bueno, como bien lo mencionabas, Guanajuato ya ha alcanzado niveles altísimos, en donde pues deja muy abajo al segundo y al tercer lugar que tenemos de incidencia de asesinato de policías, ambos con 17 casos, cuando Guanajuato ya lleva 44. Dime una cosa, Nancy, cuando hablamos de la vulnerabilidad de los policías municipales, ¿de qué estamos hablando? A ver, hemos platicado en varias ocasiones aquí, por ejemplo, de policías que tienen que comprar parte de su uniforme, sus balas, tienen que pagar las refacciones de sus patrullas. Hay lugares en donde, pues, de una población de X tamaño hay 3 policías municipales y es lo que hay. Pero ¿por qué no nos platicas un poquito tú, que creo que es importante pues, recordar ese tema, ¿no? O sea, la gran promesa de la seguridad y los policías de primer contacto, pues, ¿cómo están, no? Claro, tenemos un abandono sistemático de las instituciones por parte de cuestiones como presupuesto, como seguimiento, planificación en torno a las policías municipales y que derivan en un montón de situaciones que son adversas para ellos, ¿no? Como bien lo mencionabas, van desde la falta de personal, la falta de capacitación, la falta también de apoyo por parte de las instituciones en situaciones de riesgo, ¿no? Muchas veces nos encontramos también con que los policías dejan sus armas de cargo, se dirigen a sus domicilios y es como si ya no fueran policías, ¿no? Uh-huh. Cuando al final de cuentas es una vocación, una profesión que se lleva todo el tiempo. El policía no deja de serlo, ni deja de ser vulnerable por esa función cuando se dirige a su domicilio después de su ardua jornada, ¿no? Y también tenemos la situación en la que por su propio contacto con su comunidad son más identificados, se tiene mucho esta proyección de quiénes son, dónde viven, y que bueno, ahora está siendo utilizado, digamos, en su contra en esas situaciones, ¿no? Sí. Debería existir todo un seguimiento, toda una protección en los casos de algunas comunidades, algunos municipios que se encuentren en situaciones de disputa de grupos delictivos, sí, o que hayan recibido amenazas por parte de estos grupos delictivos, y que vemos que al final de cuentas esto se suma también a un tema de impunidad, en donde tampoco estamos viendo que haya resultados, que haya detenidos, que haya investigaciones sobre el asesinato de esos policías, y entonces eso también genera un incentivo perverso para quienes se dedican o quienes cometen estos actos. Pues claro, porque, por ejemplo, sabemos muy bien que en otros países se mata un policía y, bueno, todo el peso de la ley literalmente no es una frase trillada en muchos lugares, cae sobre el asesino o los asesinos, y es una de las agravantes pues más importantes. O sea, hay un respeto y hay pues una
búsqueda de justicia real para los que dañen a los que están para protegernos, pues. Exactamente. En México no solamente tenemos esta problemática institucional en donde la impunidad y la falta de Estado de Derecho nos toca a todos los ciudadanos y bueno, como vemos también a quienes son parte de esta estructura como son los funcionarios públicos, en este caso los policías, sino que también tenemos, no hemos logrado, explicado también en parte por esta falta de trabajo institucional, que haya un reconocimiento social al trabajo que realizan los policías, quienes arriesgan su vida todos los días en su labor. Pues sí. Y al contrario, tenemos aproximadamente 750 municipios en el país que no cuentan con una policía propia. Tenemos municipios que cuentan con una cantidad mínima de personal que no permite que realicen adecuadamente sus labores, que no cuentan con los insumos necesarios, que no cuentan ni siquiera con armas de cargo, patrullas, gasolina, balas, como bien lo mencionabas. Entonces, el gobierno federal ha generado este círculo vicioso en donde se habla de que las policías municipales están rebasadas para hacer su labor, entonces se les quitan los recursos, se quitan los apoyos, incluso se trastocan las jurisdicciones y Tremendo. Eso genera que efectivamente las policías se encuentren rebasadas. Bueno, pues por supuesto estamos en este tema. Nancy, te agradezco muchísimo. La cifra es verdaderamente impactante. 2,027 policías muertos en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Te agradezco mucho, Nancy. A ti, Ana Francisca, por el espacio. Un saludo a tu auditorio. Gracias. En su mayoría, pues los más vulnerables, los policías municipales. Las 6:21.